La sala de juntas olía a café frío y ambición contenida. Sebastián Morales revisaba el tercer contrato de la mañana con la misma expresión impasible que mantenía desde hacía años. A sus 38 años, había construido un imperio tecnológico basado en 3 principios: eficiencia, distancia y control absoluto. Los números en la pantalla frente a él eran perfectos. Todo encajaba. Todo menos el temblor casi imperceptible en la voz del gerente de finanzas cuando presentaba las proyecciones trimestrales. Sebastián no levantó la vista, simplemente deslizó un dedo sobre la tablet y pasó a la siguiente diapositiva. El mensaje era claro: continúa. No había tiempo para inseguridades. Alcanzó el vaso de agua mineral a su derecha, bebió un sorbo calculado, y fue entonces cuando su teléfono vibró contra la madera de cerezo de la mesa. Una notificación. Normalmente las ignoraba durante las reuniones, pero el nombre en la pantalla lo hizo revisar: Valeria Soto, su asistente. Si ella interrumpía, era importante. Deslizó el dedo para abrir el mensaje y casi se atraganta. Me encantó la noche pasada. La próxima vez cocino yo. El agua bajó por el conducto equivocado. Tosió una vez, discreta pero audiblemente. Todos en la sala se volvieron hacia él. Sebastián Morales nunca tosía. Sebastián Morales nunca perdía la compostura. «Disculpen», murmuró, limpiándose la boca con una servilleta blanca que parecía haber aparecido de la nada. «Continúen». Pero su mente ya no estaba en la reunión. Volvió a leer el mensaje. Las palabras no cambiaban. «Me encantó la noche pasada». ¿Qué noche? ¿Qué demonios significaba eso? Valeria Soto había sido su asistente durante 3 años. 3 años de eficiencia mecánica, de correos perfectamente redactados, de agendas sincronizadas al segundo. Nunca había habido una noche pasada. Nunca había habido nada que no fuera estrictamente profesional. A menos que... El entendimiento llegó como un golpe sordo al estómago. El mensaje no era para él. Valeria acababa de enviarle, por error, un mensaje íntimo destinado a otra persona, a alguien con quien había compartido una noche, alguien que cocinaba, aparentemente, alguien que no era él. Por primera vez en años, Sebastián Morales se sintió completamente fuera de control. Ahora bien, antes de continuar con esta historia que apenas comienza, quiero pedirte algo. Si has llegado hasta aquí y esta narrativa te está atrapando, te invito a dejar tu like. Es una forma sencilla de apoyar este trabajo, de decirme que vale la pena seguir creando historias como esta. Y si realmente quieres acompañarme en más relatos como este, suscríbete. Cada suscripción me motiva a seguir escribiendo, a seguir explorando estos universos emocionales que tanto disfruto compartir contigo. Gracias por estar aquí. Ahora sí, volvamos a Sebastián y a ese mensaje que está a punto de cambiar absolutamente todo. La reunión terminó sin que Sebastián pudiera recordar una sola palabra de lo que se había discutido. Firmó documentos que probablemente debería haber leído con más atención. Asintió cuando aparentemente debía asentir. Pero su cerebro estaba en otra parte, reproduciendo una y otra vez ese mensaje. Me encantó la noche pasada. ¿Quién era Valeria Soto fuera de esa oficina? En 3 años, nunca se lo había preguntado. Sabía que era puntual, que tenía una memoria fotográfica envidiable, que jamás cometía errores. Sabía que llegaba 15 minutos antes que él cada mañana y se iba 15 minutos después cada noche. Sabía que preparaba el café exactamente como le gustaba y que anticipaba sus necesidades antes de que él mismo las identificara. Pero eso era todo. No sabía su edad exacta, no sabía dónde vivía, no sabía si tenía pareja, familia, hobbies. No sabía absolutamente nada de su vida real, de la mujer que existía más allá del traje sastre gris y la sonrisa profesional. Hasta ese momento, nunca le había importado. Cuando regresó a su oficina, ella estaba en su escritorio, al otro lado de la pared de cristal que separaba ambos espacios. Tecleaba con velocidad, concentrada en la pantalla, con el ceño ligeramente fruncido de la forma en que siempre lo hacía cuando organizaba su agenda. El cabello castaño recogido en un moño impecable, los lentes de montura delgada que solo usaba para trabajar en la computadora.
la blusa blanca abotonada hasta el cuello. Nada en ella sugería a alguien que cocinaba para otras personas, alguien que tenía noches pasadas, dignas de ser recordadas. Sebastián se sentó en su silla de cuero y giró hacia la ventana. Desde el piso 22, la ciudad se extendía como un mapa de posibilidades y conquistas. Había construido todo esto desde cero. Había convertido una idea en un software, el software en una empresa, la empresa en un imperio. Controlaba cada variable, cada riesgo, cada movimiento, pero no podía controlar la curiosidad que ahora le roía las entrañas. Presionó el botón del intercomunicador. «Valeria, ¿puedes venir un momento?» Enseguida. La vio levantarse a través del cristal, alisó la falda gris con un gesto automático, tomó su tablet y se dirigió hacia su oficina. Sus tacones sonaban con ritmo preciso contra el piso de mármol. Tocó 2 veces antes de entrar, como siempre. «¿Necesitas algo?» Sebastián giró la silla hacia ella. La observó de pie frente a su escritorio, con esa postura perfecta que había visto 1000 veces y nunca había realmente mirado. Alta, delgada sin ser frágil, con una elegancia natural que no necesitaba ostentación. «Tu mensaje de esta mañana», dijo sin preámbulo. El cambio fue instantáneo. El color abandonó su rostro tan rápido que Sebastián pensó que podría desmayarse. Sus ojos, que hasta ese momento habían sido profesionales y distantes, se abrieron con horror puro. «Oh, Dios», susurró. La tablet casi se le cae de las manos. «Oh, Dios, lo siento tanto. Ese mensaje no era para mí», completó Sebastián. «Lo imaginé». El silencio que siguió fue probablemente el más incómodo que había experimentado en su vida adulta. Valeria parecía estar considerando seriamente la posibilidad de renunciar en ese mismo instante, o quizás de que la tierra se la tragara. Su rostro había pasado del blanco puro a un rojo intenso que se extendía desde el cuello hasta las mejillas. «Señor Morales, lo siento muchísimo. Fue un error terrible. Estaba escribiéndole a un amigo y su nombre aparece primero en mis contactos recientes y simplemente no me fijé. Nunca fue mi intención incomodarlo». Se detuvo, respirando con dificultad, como si acabara de correr una maratón. Por alguna razón que Sebastián no pudo explicar, eso lo divirtió. No podía recordar la última vez que algo lo había divertido genuinamente. «Entiendo», dijo, y su voz sonó más suave de lo que pretendía. «Los errores pasan». Valeria lo miró como si acabara de hablar en un idioma extraterrestre. Probablemente esperaba un despido, una reprimenda o al menos un comentario sarcástico. Pero Sebastián descubrió que no quería hacer ninguna de esas cosas. Lo que quería era información. «Esa noche pasada que tanto disfrutaste», continuó, observando cómo ella prácticamente se encogía con cada palabra, «¿fue algo especial?» «No», respondió ella rápidamente, «demasiado rápido. Es decir, fue agradable, pero no hay nada serio, solo una cita. Una persona que conocí hace poco y... ¿Por qué le estoy contando esto?» La pregunta pareció dirigida más a sí misma que a él. Sebastián podría haber terminado la conversación ahí. Debería haberlo hecho. Pero algo en la forma en que ella había pronunciado «una persona que conocí hace poco» le molestó de una manera que no pudo identificar. «No suelo preguntar por la vida personal de mis empleados», admitió. «Pero supongo que 3 años de trabajo impecable merecen al menos una conversación humana de vez en cuando». Valeria parpadeó. 1 vez, 2 veces, como si estuviera recalibrando todo lo que sabía sobre él. «Gracias», murmuró finalmente. Y nuevamente, «lo siento mucho. No volverá a pasar». «No te preocupes». Sebastián hizo un gesto de despedida con la mano. «Eso sí, asegúrate de revisar bien el destinatario la próxima vez. No queremos que tus mensajes románticos terminen en la bandeja de entrada del director de finanzas». Ella sonrió. Fue apenas una curva pequeña en sus labios, rápida como un relámpago, pero real. Y por primera vez, Sebastián notó que tenía un hoyuelo en la mejilla izquierda. Valeria salió de la oficina con la dignidad que pudo reunir,
aunque sus mejillas seguían rojas. Sebastián la vio regresar a su escritorio, sentarse y cubrir su rostro con ambas manos por exactamente 5 segundos antes de volver al trabajo. Y él se quedó mirando el espacio vacío frente a su escritorio, preguntándose qué demonios acababa de pasar. Hola, qué lindo tenerte aquí. Soy la directora de producción de este canal y quiero interrumpir un momento la historia para contarte algo con total transparencia. Sí, utilizamos herramientas de inteligencia artificial como parte del proceso de producción para mejorar detalles técnicos y ofrecerte un contenido más atractivo y cuidado. Pero las ideas, las emociones y cada historia que escuchas aquí nacen de personas reales, de un equipo que disfruta crear y compartir contigo desde la creatividad y la sensibilidad. Leemos todos los comentarios y nos encanta saber cómo te hacen sentir nuestras historias. Tu participación es parte esencial de este espacio y nos inspira a seguir creando. Gracias por estar aquí y por compartir esta pasión con nosotros. Ahora sí, sigamos con la historia. Los siguientes días fueron extraños. Sebastián se descubrió prestando atención a cosas que nunca había notado. La forma en que Valeria tarareaba bajito cuando pensaba que nadie la escuchaba. El hecho de que siempre almorzaba en su escritorio, generalmente algo ligero que traía de casa en contenedores de vidrio. El detalle de que cada viernes usaba aretes diferentes, a veces pequeños y discretos, otras veces más elaborados. Una tarde la vio desde su oficina, hablando por teléfono con alguien. Su expresión era completamente diferente a la que usaba en el trabajo. Más suave, más genuina. Se reía de algo que le decían, y Sebastián notó que su risa era melodiosa, casi musical. Cuando colgó, suspiró de una manera que parecía llevar el peso del mundo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que nunca la había visto realmente feliz. Profesional, sí. Eficiente, siempre. Cortés, desde luego. Pero feliz, genuinamente feliz, nunca. El viernes por la tarde, Sebastián hizo algo completamente fuera de carácter. Se quedó en la oficina hasta tarde, más de lo necesario, sin ninguna razón específica. A las 6:30, la mayoría de los empleados ya se habían ido. A las 7, solo quedaban los del turno nocturno de tecnología y seguridad. Y Valeria. La observó desde su oficina mientras ella organizaba papeles, apagaba su computadora, recogía su bolso. Pero luego, en lugar de dirigirse directamente al elevador, entró al baño de mujeres. Sebastián no tenía intención de acecharla. Realmente no la tenía. Pero cuando ella salió 15 minutos después, se había transformado completamente. Ya no llevaba el traje sastre gris. En su lugar, unos jeans oscuros y una blusa color verde esmeralda, que nunca habría sido apropiada para la oficina, pero que le quedaba perfecta. El cabello castaño caía suelto sobre sus hombros en ondas naturales que él nunca había visto. Sin los lentes. Con un maquillaje diferente, más atrevido. Era la misma mujer, pero también era alguien completamente distinto. Se veía joven, hermosa, viva. Sebastián sintió algo extraño en el pecho, algo que no había sentido en años, y lo odió. Durante el fin de semana, intentó olvidarse del asunto. Jugó golf con socios, revisó reportes, asistió a una cena de negocios donde conoció a una mujer atractiva que claramente estaba interesada en él. Ella era todo lo que se suponía debía buscar, sofisticada, exitosa, sin complicaciones. Pero cuando le sonrió, lo único que pudo pensar fue que su sonrisa no tenía hoyuelos. El domingo por la noche, mientras bebía whisky en la terraza de su penthouse, hizo algo que rompía todas sus reglas autoimpuestas. Le escribió a Valeria: «Espero que esté todo bien». Presionó enviar antes de poder arrepentirse. Luego se quedó mirando el teléfono como un adolescente, esperando respuesta de su primer amor. Ridículo. Tenía 38 años y había negociado con empresarios que manejaban billones. No debería estar nervioso por un mensaje de texto. La respuesta llegó 10 minutos después. «Todo bien, gracias. ¿Sucedió algo?» «No, solo quería asegurarme. A veces olvido que mis empleados tienen vida fuera del trabajo». 3 puntos parpadeantes. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Es un detalle muy amable de su parte.
Gracias por preguntar. Sebastián escribió y borró 3 respuestas diferentes antes de finalmente enviar. ¿Qué tal estuvo tu fin de semana? Esta vez la respuesta tardó más. Tranquilo, pasé tiempo con mi hermano. ¿El suyo? ¿Hermano? No sabía que tenía un hermano. No sabía que tenías un hermano. No suelo hablar mucho de mi vida personal en el trabajo. Era una reprimenda gentil, pero reprimenda al fin. Sebastián sonrió. Tienes razón, pero supongo que puedo aprender. ¿Mayor o menor? Menor, tiene 23, estudia enfermería. Debe estar orgulloso de ti. La respuesta llegó después de una pausa larga. Yo estoy orgullosa de él. Sebastián quiso seguir preguntando, quiso saber más, pero algo en el tono del mensaje le dijo que debía detenerse. Ya había cruzado suficientes límites por una noche. Nos vemos mañana entonces. Que descanses. Usted también, señor Morales. Sebastián se quedó mirando la pantalla incluso después de que la conversación hubiera terminado. Se sirvió más whisky, pero no lo bebió. El líquido ámbar brillaba bajo las luces de la ciudad, reflejando 1000 posibilidades que él nunca se había permitido considerar. Algo había cambiado. Ese mensaje equivocado había abierto una puerta que él ni siquiera sabía que existía. Y ahora que estaba entreabierta, descubría que quería abrirla completamente, solo que no sabía cómo. Sebastián Morales sabía cerrar tratos millonarios, sabía leer balances financieros, sabía manipular juntas directivas, pero no sabía cómo hablar con una mujer que le importaba, porque en algún momento de los últimos días, sin darse cuenta de cuándo exactamente, Valeria Soto había empezado a importarle. El lunes, Sebastián llegó a la oficina con una misión: cambiar. No sabía exactamente qué significaba eso o cómo lograrlo, pero sabía que tenía que intentarlo. Empezó con algo pequeño. Cuando Valeria le llevó su café de la mañana, le dijo: «Gracias, Valeria. Aprecio que recuerdes exactamente cómo me gusta». Ella lo miró sorprendida. «Es mi trabajo». «Aún así, gracias». El hoyuelo apareció brevemente. Durante la reunión de equipo de esa mañana, Sebastián hizo algo que nunca había hecho. Prestó atención a los nombres. Cuando el joven del departamento de diseño presentó una propuesta brillante, Sebastián no solo la aprobó, recordó que se llamaba Matías y lo mencionó específicamente al felicitarlo. El cambio en la atmósfera de la sala fue palpable. A la hora del almuerzo, en lugar de comer solo en su oficina como siempre, bajó a la cafetería del edificio. Nunca lo había hecho en 3 años. Los empleados lo miraron como si hubiera aparecido un unicornio. Compró un sándwich que probablemente era terrible, se sentó en una mesa vacía y simplemente observó. Observó cómo los equipos se mezclaban, cómo reían juntos, cómo compartían no solo espacio sino vida. Vio a Valeria en una mesa del fondo, almorzando con 2 mujeres del Departamento de Recursos Humanos. Ella escuchaba atentamente a una de ellas, que parecía estar contando una historia complicada. Valeria asentía, ofrecía palabras que él no podía escuchar desde la distancia, ponía su mano sobre el brazo de la otra mujer en un gesto de consuelo. Cuidaba de las personas. Era su naturaleza. Esa tarde hubo un cumpleaños en el piso de administración. Sebastián se enteró porque escuchó el alboroto desde su oficina. Normalmente lo habría ignorado. Normalmente habría cerrado la puerta para bloquear el ruido. En cambio, salió. El pasillo estaba decorado con globos, y una mesa improvisada tenía un pastel de supermercado con demasiado glaseado rosa. La cumpleañera era Sofía, de contabilidad. Sebastián no recordaba haberle dirigido la palabra jamás, aunque ella llevaba 5 años en la empresa. «Feliz cumpleaños, Sofía», dijo al acercarse. El silencio que cayó sobre el grupo fue absoluto. Todas las cabezas se volvieron hacia él como girasoles hacia el sol, o quizás más como conejos ante un depredador. Sofía se quedó con el tenedor de plástico a medio camino hacia su boca. «Señor Morales, yo... Gracias. No sabía que... Es decir, gracias». «¿Cuántos cumples?» 32. Buen momento en la vida. Espero que lo celebres como mereces.
No sabía si lo que estaba diciendo tenía sentido, pero al parecer era suficiente porque Sofía sonrió genuinamente. Alguien le ofreció un pedazo de pastel. Lo aceptó, aunque el glaseado rosa probablemente tenía suficiente azúcar como para provocar un coma diabético. Valeria lo observaba desde el otro lado del pasillo. Había algo en su expresión que él no pudo descifrar. Curiosidad, quizás, o asombro. Cuando finalmente regresó a su oficina, ella lo siguió. ¿Estás bien?, preguntó con cautela. Perfectamente bien. ¿Por qué lo preguntas? Porque acabas de hacer algo que nunca has hecho en 3 años. ¿Comer pastel? Ser humano. Las palabras deberían haberlo ofendido. En cambio, lo hicieron reír. Una risa real, no la cortesía social que usaba en cenas de negocios. Tienes razón, admitió. Supongo que he sido un poco distante. Un poco es quedarse corto. ¿Tan terrible he sido? Valeria consideró la pregunta seriamente. No terrible, solo ausente. Como si estuvieras aquí, pero no realmente aquí, ¿entiendes? Él entendía perfectamente. Había pasado años construyendo muros, encerrándose en una torre de eficiencia y control, porque era más seguro que el caos impredecible de las emociones humanas. Quiero cambiar eso, dijo en voz baja. Algo cambió en los ojos de Valeria. ¿Por qué? Sebastián podría haber mentido, podría haber dado una respuesta corporativa sobre cultura empresarial y satisfacción de empleados. Pero estaba cansado de mentir, especialmente a sí mismo, porque me di cuenta de que he estado viviendo a medias y quiero vivir completo. No dijo que ella era la razón de ese despertar. No hacía falta. La forma en que Valeria lo miraba le decía que ella lo sabía. Las semanas siguientes fueron una revelación progresiva. Sebastián empezó a asistir a eventos de la oficina, un after office los jueves, donde los empleados se reunían en un bar cercano, una reunión de fútbol, donde se proyectaban partidos importantes, un taller de yoga que Recursos Humanos había organizado los miércoles al mediodía. Al principio, su presencia causaba incomodidad. Los empleados no sabían cómo comportarse cuando el CEO estaba presente fuera del contexto formal de la oficina. Pero gradualmente comenzaron a relajarse. Descubrieron que Sebastián podía hablar de algo más que métricas y KPIs, que podía reír de un chiste, que perdía al futbolito como cualquier mortal. Y siempre, en cada evento, buscaba a Valeria con la mirada. La veía brillar en esos contextos. Era ella quien organizaba las colectas para regalos de empleados, quien recordaba el nombre del hijo de cada persona y preguntaba por ellos, quien mediaba en conflictos pequeños con una diplomacia natural que ningún manual de recursos humanos podría enseñar. Una noche de jueves, después del after office, Sebastián y Valeria compartieron un Uber de regreso. Ella vivía en una zona que él tendría que cruzar de todas formas para llegar a su penthouse, así que ofreció dejarla primero. No era exactamente cierto, pero ella no necesitaba saberlo. En el auto, con las luces de la ciudad deslizándose por las ventanas, conversaron de manera más personal de lo que nunca lo habían hecho. ¿Por qué enfermería?, preguntó Sebastián. Tu hermano. Valeria miró por la ventana. Porque quiere ayudar, siempre ha sido así desde niño. Le regalabas un juguete y terminaba compartiendo con todos los niños del vecindario. Suena como su hermana. Ella sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. Mis padres murieron hace 5 años, accidente automovilístico. Yo tenía 25, él 18. Alguien tenía que encargarse, así que lo hice. La información cayó sobre Sebastián como un peso. De repente muchas cosas cobraron sentido. ¿Por qué ella trabajaba con tanta dedicación? ¿Por qué nunca pedía días libres? ¿Por qué cada centavo parecía importar? Por eso trabajas tanto, dijo en voz baja. Por eso trabajo, punto. La universidad de enfermería no es barata. Y Lucas, él merece perseguir sus sueños sin preocuparse por el dinero. Ya perdió suficiente. ¿Y tú? ¿Qué hay de tus sueños? Valeria lo miró entonces, realmente lo miró. Mis sueños pueden esperar. Él no puede. No había resentimiento en sus palabras, solo amor y determinación.
Sebastián sintió algo moverse en su pecho, algo grande y aterrador y hermoso. «Eres extraordinaria», dijo. No era algo que hubiera planeado decir, simplemente salió. Valeria se sonrojó bajo las luces intermitentes de la calle. «Solo hago lo que cualquiera haría». No, no cualquiera. La mayoría de las personas se habrían hundido. Tú te mantuviste a flote y sostuviste a alguien más mientras lo hacías. El Uber se detuvo frente a un edificio modesto en una zona tranquila de la ciudad. Valeria miró hacia su hogar y luego nuevamente a Sebastián. «Gracias», dijo suavemente. «Por esto, por escuchar, por cambiar. ¿Es notorio?» «Mucho. Todos lo comentan. La empresa se siente diferente». «¿Mejor?» «Mucho mejor». Ella salió del auto, pero antes de cerrar la puerta, se inclinó nuevamente. «Sebastián», dijo usando su nombre por primera vez sin el señor delante, «lo que estás haciendo, este cambio, no lo hagas solo por mí. Hazlo por ti también. Te lo mereces». El Uber se alejó y Sebastián se quedó mirando por la ventana trasera hasta que la figura de Valeria desapareció en la entrada del edificio. El conductor lo miró por el espejo retrovisor. «¿Todo bien, jefe?» Sebastián sonrió. «Mejor que bien». Por primera vez en años, era completamente cierto. El cambio en la empresa era palpable. Los empleados trabajaban con más entusiasmo. La creatividad florecía. Los reportes de satisfacción laboral alcanzaban números récord. En las reuniones de junta directiva, los miembros comentaban la transformación, aunque no entendían completamente su origen. Pero Sebastián entendía. Había aprendido que la eficiencia sin humanidad era una casa construida sobre arena, que ahora que había encontrado un fundamento más sólido, todo lo demás también se estabilizaba. Valeria, por su parte, comenzó a destacar de maneras que iban más allá de sus funciones de asistente. En una reunión sobre la estrategia de expansión, ella hizo una observación sobre el mercado latinoamericano que cambió completamente la perspectiva. Sebastián no solo la escuchó, le pidió que desarrollara la idea. Una semana después, ella presentó un análisis completo que dejó a la junta directiva impresionada. Su perspectiva era fresca, su lógica impecable, su visión estratégica sorprendentemente aguda. «¿Dónde has estado escondiendo todo este talento?», le preguntó Sebastián después de la reunión. Ella se encogió de hombros. «Nunca me lo preguntaste». Tenía razón. Él la había encasillado en un rol y nunca se había molestado en ver más allá. Otro error que estaba decidido a corregir. Un sábado por la tarde, Sebastián se encontró en una situación inusual. Aburrido. Su agenda estaba vacía. No tenía reportes urgentes que revisar, ninguna crisis que manejar. El penthouse se sentía enorme y vacío. Las paredes de cristal que alguna vez le habían parecido sofisticadas, ahora simplemente lo hacían sentir solo. Sin pensarlo demasiado, tomó su teléfono y le escribió a Valeria. «¿Qué hace una asistente excepcional en su día libre?». La respuesta llegó con una foto adjunta. Valeria y un joven de cabello oscuro y sonrisa amplia, ambos cubiertos de harina, riendo en una cocina pequeña pero acogedora. «Intentar enseñarle a mi hermano a hacer pan». Énfasis en intentar. Sebastián se sorprendió sonriendo a la pantalla de su teléfono como un idiota. «¿Cómo va?». «La cocina parece zona de guerra, pero el pan huele bien. Guárdame un pedazo». «¿En serio?». «En serio». El lunes Valeria llegó con un paquete envuelto en papel encerado. Dentro había una hogaza de pan artesanal, imperfecta, pero claramente hecha con cariño. «Lucas insistió en que te lo trajera. Dice que eres su primer cliente no familiar». Sebastián cortó una rebanada en ese momento. Estaba delicioso, cálido, con la textura exacta, el sabor perfecto. Lo comió lentamente, saboreando cada bocado, consciente de que Valeria lo observaba con una mezcla de diversión y ternura. «Está increíble», dijo honestamente. «Tu hermano tiene talento. Se lo diré, se pondrá feliz». Pero Sebastián notó algo en su expresión, una sombra de preocupación que intentaba ocultar. «¿Qué pasa?».
Nada. Valeria. Ella suspiró. Es solo que Lucas está en su último año. Después viene el periodo de prácticas que no es remunerado. Y yo he estado pensando cómo cubrir los gastos de ese año sin que él tenga que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pero no es tu problema. Olvídalo. Sebastián no lo olvidó. Esa tarde llamó al director de Recursos Humanos y discutió la creación de un programa de becas interno para familiares de empleados destacados. Sería completamente legítimo, basado en mérito, pero él se aseguraría de que Lucas calificara. No le dijo nada a Valeria, aún no. Las conversaciones entre ellos se volvieron más frecuentes y más profundas. Ya no eran solo jefe y asistente, eran dos personas conociéndose realmente, descubriendo capas, compartiendo historias. Sebastián le contó sobre su propia familia, padres exitosos pero emocionalmente distantes, una educación de perfección exigida pero afecto racionado. Le contó sobre su primer fracaso empresarial a los 25, cuando una startup prometedora colapsó y lo dejó endeudado y humillado. Le contó sobre cómo había construido muros después de eso, decidiendo que el éxito requería distancia. Pensé que si no me acercaba demasiado, no podría ser herido, admitió una noche, mientras compartían comida china en la oficina después de una jornada larga. Resultó que solo conseguí estar solo. Valeria puso palillos sobre la caja de arroz frito. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que estar solo es peor que cualquier herida posible. Sus miradas se encontraron sobre la comida para llevar y los documentos esparcidos. Había algo eléctrico en el aire, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. Sebastián, dijo ella suavemente, ¿por qué cambió todo? Él podría haber evadido la pregunta. Podría haber dado una respuesta segura, pero estaba cansado de lo seguro. Por un mensaje equivocado, respondió. Por descubrir que mi asistente perfecta era en realidad una persona completa y fascinante que yo había sido demasiado ciego para ver. Por darme cuenta de que había estado viviendo en blanco y negro cuando el mundo estaba lleno de color. Valeria tragó saliva. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Aún estoy averiguándolo. Pero sé que quiero seguir descubriéndote. Quiero saber todo lo que no sé. Quiero escuchar todas las historias que nunca te pedí que contaras. Eso podría tomar tiempo. Tengo tiempo. La tensión entre ellos era casi tangible. Sebastián podría haber cerrado la distancia. Podría haberla besado allí mismo, en su oficina, rodeados de contratos y proyecciones financieras. Pero algo lo detuvo. No era miedo. Era respeto. Valeria merecía más que un momento impulsivo. Merecía certeza. La oportunidad llegó en forma de un viaje de negocios. Sebastián tenía que cerrar un acuerdo importante en una ciudad costera a 3 horas de distancia. Normalmente habría ido solo o con el equipo legal, pero esta vez hizo algo diferente. «Necesito que vengas conmigo», le dijo a Valeria un martes por la mañana. «Tu perspectiva en la reunión sería invaluable». No era completamente mentira. Su perspectiva sería útil, pero la verdad más profunda era que quería tiempo con ella. Tiempo real, fuera del contexto de la oficina, donde podrían simplemente ser Sebastián y Valeria, sin títulos ni jerarquías. Volaron un jueves por la mañana. El avión privado era un lujo que Valeria claramente no estaba acostumbrada, y verla experimentarlo fue un regalo en sí mismo. La forma en que tocó el cuero suave de los asientos, cómo sus ojos se abrieron cuando el auxiliar de vuelo le ofreció champán. La sonrisa genuina cuando vio la ciudad desde arriba, encogiéndose hasta parecer un juguete. «¿Primera vez en avión privado?», preguntó Sebastián. «Primera vez en avión, punto». La revelación lo sorprendió. «¿Nunca habías volado?» «Nunca tuve necesidad, o dinero. Después de que mis padres murieron, todo se volvió sobre supervivencia, no aventura». Sebastián sintió una mezcla de tristeza y determinación. Quería mostrarle el mundo. Quería darle todas las experiencias que se había negado a sí misma mientras cuidaba de su hermano. La reunión fue un éxito. Valeria contribuyó con observaciones agudas que impresionaron a los socios potenciales.
Pero más que eso, vieron cómo Sebastián y ella trabajaban juntos, cómo se complementaban, cómo había una química casi tangible en la forma en que se comunicaban. «Hacen un gran equipo», comentó el CEO de la otra compañía. «Se nota que llevan años trabajando juntos». 3 años, confirmó Sebastián, «pero recién empiezo a apreciarlo realmente». Esa noche, después de firmar los contratos, Sebastián no tomó el vuelo de regreso como estaba planeado. En cambio, se volvió hacia Valeria. «He reservado habitaciones en un hotel frente al mar. Podríamos tomar el vuelo de regreso mañana por la tarde. ¿Te parece bien?» Vio la duda cruzar su rostro. No era duda sobre él, sino sobre sí misma. Sobre lo que esto significaba. «Habitaciones separadas», aclaró Sebastián rápidamente. «Solo pensé que sería agradable no apresurarnos, ver el atardecer, tal vez cenar algo sin hablar de trabajo». La sonrisa de Valeria fue lenta pero radiante. «Me encantaría». El hotel era boutique y elegante, con grandes ventanales que daban al océano. Sebastián le dio tiempo a Valeria para instalarse y cambiarse, y se encontraron 1 hora después en el bar del lobby. Ella llevaba un vestido simple de color azul marino que él nunca le había visto. El cabello suelto, apenas tocado por la brisa marina que entraba por las puertas abiertas, sin maquillaje excesivo, solo ella misma, relajada de una manera que él nunca había presenciado. «Estás hermosa», dijo, porque era la verdad y porque estaba cansado de no decir verdades. «Tú no estás nada mal tampoco». Cenaron en la terraza del hotel, con el sonido de las olas como banda sonora. Hablaron de todo y nada, de películas favoritas y libros que habían cambiado sus vidas, de sueños abandonados y esperanzas renovadas, de miedos secretos y alegrías simples. Sebastián le contó sobre cómo de niño había querido ser arquitecto, pero su padre había insistido en negocios. Valeria compartió que alguna vez había pensado en estudiar psicología, pero después de la muerte de sus padres, esos planes se evaporaron. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Sebastián. «¿De no haber perseguido tus propios sueños?». Valeria reflexionó. «A veces, pero luego pienso en Lucas, en cómo está floreciendo, en cómo va a ayudar a tanta gente como enfermero, y me doy cuenta de que quizás mi sueño cambió. Quizás ayudarlo a lograr el suyo se convirtió en mi propósito. Eres demasiado generosa. O quizás simplemente amo a mi hermano lo suficiente como para que su felicidad sea la mía». Después de la cena, caminaron por la playa. Era tarde y la arena estaba fría bajo sus pies descalzos. Sebastián había dejado atrás los zapatos caros y los calcetines de diseñador. Valeria llevaba el vestido recogido con una mano, mientras las olas lamían sus tobillos. «Gracias por esto», dijo ella, «por traerme, por todo». «¿Qué hice?». «Me recordaste que soy más que solo una empleada, más que solo la hermana de Lucas. Me recordaste que soy Valeria, con mi propia vida, mis propios deseos». Sebastián se detuvo. Ella también. Se enfrentaron bajo la luna, con el océano rugiendo a sus espaldas. «¿Y qué deseas, Valeria?». Ella levantó la vista hacia él. A la luz plateada de la luna, sus ojos eran enormes y honestos. «Esto me asusta», admitió. «Tú me asustas, no porque seas malo, sino porque eres importante, y no puedo permitirme que las cosas importantes se rompan». «Yo también tengo miedo», confesó Sebastián. «Hace años que no siento nada real, y ahora contigo siento todo. Es abrumador». «¿Qué vamos a hacer?». Sebastián tomó su mano. Era pequeña y cálida en la suya, y se ajustaba perfectamente. «Vamos a ser valientes», dijo. «Vamos a elegir esto cada día, incluso cuando dé miedo, especialmente cuando dé miedo». Valeria apretó su mano. «¿Y si no funciona? ¿Y si funciona?». Ella rió, un sonido puro y lleno de alivio. «Siempre tienes respuesta para todo». «No para todo. No sé cómo hacer que funcione, pero quiero intentarlo. Contigo». El beso, cuando finalmente llegó, fue suave y dulce y perfecto. No fue impulsivo ni desesperado. Fue una promesa, un comienzo. Cuando se separaron,
Valeria se aferró a su camisa. Esto va a complicar todo en el trabajo. Lo sé. La gente va a hablar. Que hablen. Van a pensar que no merezco mis ascensos, que solo estoy aquí por ti. Entonces les demostraremos que están equivocados. Juntos. El regreso a la ciudad al día siguiente fue diferente. Ya no eran jefe y asistente fingiendo profesionalismo. Eran dos personas en el inicio de algo real, intentando navegar cómo sería eso en el contexto de sus vidas. Decidieron tomarlo con calma, no hacer anuncios grandes, pero tampoco esconderse. Si alguien preguntaba, serían honestos. Pero no obligarían conversaciones innecesarias. Los rumores comenzaron casi inmediatamente, por supuesto. La gente notaba las pequeñas cosas, como Sebastián sonreía más cuando Valeria entraba a la sala, como ella ya no lo llamaba señor Morales, a menos que hubiera clientes presentes. La forma en que compartían miradas que decían más que palabras. Hubo comentarios susurrados, algunas personas genuinamente felices por ellos, otras escépticas, unas pocas abiertamente críticas. Valeria lo sintió más que Sebastián. Él estaba acostumbrado a ser juzgado, a ser el centro de atención. Pero para ella cada mirada de soslayo, cada conversación que se detenía cuando entraba a una habitación, era una flecha pequeña que se clavaba. Una tarde la encontró en su oficina, mirando por la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Qué pasa? Escuché a dos mujeres de contabilidad hablando en el baño. Dijeron que todo lo que he logrado es porque estoy acostándome con el jefe. Su voz era plana, pero él podía oír el dolor debajo. Sebastián sintió una ira fría. ¿Quiénes? No importa. Sí importa. No, Sebastián, no puedes pelear todas mis batallas. Si haces eso, solo probarán su punto, que necesito que me rescates, que no puedo defenderme sola. Él odiaba que tuviera razón. Entonces, ¿qué hacemos? Yo hago mi trabajo brillantemente, indiscutiblemente, hasta que no puedan negar mi valor. ¿Y nosotros? Valeria se volvió hacia él. Sus ojos estaban húmedos pero firmes. Nosotros seguimos siendo nosotros. Pero tal vez necesito algo más, lo que sea. Necesito que sepan que respetas mi trabajo, que no soy solo tu novia, sino tu igual profesional. Necesito un rol que refleje eso. Sebastián entendió inmediatamente. ¿Has estado pensando en esto? Desde la reunión con los socios costeros me sentí capaz, como si pudiera hacer más, ser más, pero no puedo hacer eso como tu asistente, sin importar cuán buena sea. Tienes razón. Se acercó a su escritorio, tomó su tablet. El puesto de directora de estrategia está abierto. Lo hemos estado buscando externamente sin suerte. Pero tú ya conoces la empresa mejor que nadie. Tu presentación del mercado latino fue mejor que nada que los candidatos externos hayan propuesto. El puesto es tuyo si lo quieres. Valeria parpadeó. ¿Así de fácil? No es fácil. Es merecido. Tendrás que probarte ante la Junta. Tendrás que presentar una visión para los próximos 3 años. Si te dan el puesto, será porque lo ganaste. Algo en su postura cambió. La vulnerabilidad se transformó en determinación. Quiero intentarlo. Entonces lo haremos. Y Valeria, cuando te den ese puesto, porque te lo van a dar, no será por mí. Será a pesar de mí, porque eres tan brillante que sería estúpido no reconocerlo. La presentación ante la junta directiva fue una semana después. Sebastián se abstuvo. Dejó que Valeria hablara por sí misma. Ella entró a esa sala con un traje nuevo, el cabello en un moño profesional y una confianza que ella había ganado paso a paso. Durante 45 minutos desarmó cualquier duda. Presentó un análisis exhaustivo del mercado, identificó oportunidades que nadie más había visto. Propuso estrategias innovadoras pero ejecutables. Respondió preguntas difíciles con la precisión de un cirujano y la creatividad de un artista. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Luego uno de los miembros más antiguos de la Junta, un hombre que Sebastián respetaba profundamente, dijo: ¿Dónde demonios has estado escondida? Valeria sonrió. No estaba escondida. Solo estaba esperando la oportunidad correcta. Le dieron el puesto por unanimidad. Esa noche, celebraron. No con una cena ostentosa en un restaurante caro, sino en el departamento de Valeria,
con Lucas cocinando pasta casera y riendo con las historias que Sebastián contaba sobre los primeros días torpes de la empresa. Lucas era exactamente como Valeria lo había descrito: cálido, generoso, con una luz interior que hacía que las personas a su alrededor se sintieran mejor. En algún momento de la noche, mientras Valeria estaba en la cocina sirviendo postre, Lucas se sentó al lado de Sebastián. «Gracias», dijo el joven. «¿Por qué?» «Por ver a mi hermana, la persona real, no solo la trabajadora incansable. Ha sacrificado tanto por mí. Merece ser feliz». «Estoy de acuerdo, y voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que lo sea». Lucas sonrió. «Puedo ver por qué le gustas. Eres directo. Ella necesita a alguien así, alguien que no tenga miedo de ser honesto». «¿Y tú? ¿Estás bien con esto?» «Más que bien. Por primera vez en años, cuando la miro, no veo a alguien cargando el peso del mundo. Veo a mi hermana sonriendo genuinamente. Eso es todo lo que siempre he querido». Los meses siguientes fueron una danza delicada de profesionalismo y amor. Valeria se ganó el respeto en su nuevo rol. Sus estrategias funcionaban, sus predicciones se cumplían. Gradualmente, los rumores se desvanecieron, reemplazados por reconocimiento genuino. Sebastián continuó cambiando también. La empresa que había construido en frío distanciamiento ahora florecía con humanidad. Los empleados no solo trabajaban allí, se sentían parte de algo. La rotación disminuyó, la innovación aumentó, los números mejoraron, no a pesar del nuevo ambiente, sino debido a él. Establecieron límites claros en el trabajo, en reuniones eran profesionales. Valeria no tenía miedo de desafiar sus ideas públicamente, y Sebastián había aprendido a valorar esa honestidad. Cuando estaban en desacuerdo, lo trabajaban con respeto mutuo. Pero fuera del trabajo, eran simplemente Sebastián y Valeria. Cenaban en pequeños restaurantes que ella conocía. Iban al cine a ver películas independientes que él nunca había considerado. Pasaban domingos completos en el departamento de ella, cocinando con Lucas, riendo, creando algo parecido a una familia. Una tarde, casi un año después de aquel mensaje equivocado, Sebastián entró al departamento de Valeria con una noticia. «Hay algo que necesito mostrarte». La llevó en auto a un vecindario que ella no conocía, más cerca de la oficina, en una zona tranquila con árboles grandes y calles limpias. Se detuvo frente a un edificio moderno de apartamentos. «¿Qué es esto?», preguntó Valeria. «Una inversión. Compré 3 unidades en este edificio. Una para mí, para cuando trabajamos tarde y no tenga que viajar al penthouse. Una pensé que podría interesarle a cierta directora de estrategia muy talentosa que conozco. Y una, si acepta, para un estudiante de enfermería que está por comenzar su año de prácticas no remuneradas». Valeria se quedó sin palabras. «Sebastián, yo no puedo. No es un regalo. Técnicamente es un programa de vivienda para empleados clave y sus familias, completamente legítimo. El arriendo es proporcional al salario, lo que significa que Lucas pagaría muy poco durante su año de prácticas, y tú pagarías lo que ya estás pagando por tu departamento actual, pero en un lugar más seguro, más cerca del trabajo». Lágrimas corrieron por las mejillas de Valeria. «¿Por qué?» «Porque puedo, porque quiero, porque te amo y amo a tu hermano por extensión, y porque después de años de no usar mi dinero para nada significativo, finalmente encontré algo, alguien, por quien vale la pena hacer cosas». Ella lo besó allí mismo, en el auto, con toda la intensidad de un año de amor creciente. «Te amo», susurró contra sus labios. «Tanto. Y me asustas menos ahora». «¿Solo menos?» «Bueno, sigues siendo un CEO poderoso. Eso tiene su propia intimidación». Él rió. «Solo soy un hombre que tuvo la suerte de recibir un mensaje equivocado». La propuesta llegó 6 meses después, en el lugar menos romántico imaginable, la oficina. Era tarde, pasadas las 10 de la noche. Estaban terminando un proyecto importante, sentados en el piso de la oficina de Sebastián, con documentos esparcidos alrededor. Habían ordenado comida china.
Valeria tenía salsa de soja en la mejilla. Su cabello estaba despeinado. Llevaba puestos jeans y una sudadera, porque habían salido del modo trabajo formal hace horas. Era perfecta. «Cásate conmigo», dijo Sebastián de repente. Valeria, que estaba tomando un sorbo de agua, casi se atraganta. Exactamente como él había hecho con aquel mensaje 1 año y medio atrás. ¿Qué? Sebastián dejó el contenedor de arroz frito y se volvió completamente hacia ella. Sé que no es romántico, sé que no hay anillo, sé que estamos en el piso de mi oficina rodeados de contratos. Pero es honesto. Este es nosotros, trabajando juntos, comiendo comida para llevar, construyendo algo juntos, y quiero hacer esto por el resto de mi vida. Sebastián, antes de ti era medio hombre, funcionaba, pero no vivía. Me levantaba, trabajaba, dormía, repetía, y me convencía de que eso era suficiente porque no conocía nada mejor. Pero entonces enviaste un mensaje equivocado y abriste una puerta que yo ni siquiera sabía que quería cruzar. Y del otro lado encontré color y risa y amor y vida real. Te encontré a ti. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Valeria ahora. Esto es lo más romántico que alguien me ha dicho jamás. ¿Eso es un sí? Es un absolutamente sí. Sí a la vida juntos. Sí a construir algo real. Sí a ti, a nosotros, a todo. Se besaron rodeados de documentos de trabajo y comida china, y fue perfecto de una manera que ninguna propuesta planeada podría haber sido. Cuando finalmente se separaron, Sebastián dijo, «Tengo que confesarte algo». «¿Qué?» «Sí tengo un anillo. Lo he estado cargando por semanas, esperando el momento perfecto, pero aparentemente el momento perfecto es ahora, aquí, cuando no estabas esperándolo». Sacó una pequeña caja de terciopelo del cajón de su escritorio. Dentro había un anillo simple pero hermoso, con una piedra que capturaba la luz de una manera que hacía pensar en promesas y futuros. ¿Cuándo lo compraste? El día después de que te mudaste al nuevo departamento. Vi cómo mirabas tu nuevo hogar, cómo tu rostro se iluminaba, cómo abrazaste a Lucas cuando vio su propia habitación, y supe que quería verte así de feliz por el resto de mi vida. Valeria extendió la mano y él deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, por supuesto. Sebastián había medido sutilmente en uno de sus momentos juntos, planeando incluso en los detalles más pequeños. «Te amo», dijo ella. «Incluso cuando eres imposiblemente organizado y planeas con meses de anticipación». «Te amo», respondió él. «Incluso cuando envías mensajes a la persona equivocada». Rieron, y en esa risa había 1 año y medio de transformación, de crecimiento, de 2 personas aprendiendo a ser vulnerables y valientes. Los 6 meses entre la propuesta y la boda fueron un torbellino de emociones y cambios. Valeria insistió en seguir trabajando a tiempo completo, rechazando la sugerencia de Sebastián de tomarse tiempo libre para planear la boda. «No voy a convertirme en el cliché de la mujer que deja su carrera por una boda», le dijo con firmeza una tarde, mientras revisaban muestras de invitaciones en su departamento. «Contraté a una wedding planner para eso. Yo tengo una empresa que ayudar a dirigir». Sebastián la amaba más por eso. La planificación de la boda reveló diferencias que tuvieron que negociar. Sebastián, acostumbrado al lujo, inicialmente imaginó algo grande en un hotel 5 estrellas. Valeria quería algo más íntimo, más significativo. «No necesito impresionar a 300 personas que apenas conocemos», argumentó. «Quiero estar rodeada de gente que realmente me importa, en un lugar que signifique algo». Encontraron el compromiso perfecto, un jardín botánico cerca de la costa, el mismo lugar donde habían tenido su primera cita oficial, fuera del contexto del trabajo. Capacidad para 100 personas. Elegante pero no ostentoso, lleno de significado. Lucas se involucró en cada detalle, emocionado de tener un papel tan importante. Una tarde, mientras probaban el pastel de bodas en una pequeña pastelería artesanal, el joven confesó algo a Sebastián. «Nunca pensé que vería a mi hermana así», dijo, observando a Valeria discutir sabores con la pastelera. «Después de que perdimos a nuestros padres, ella se cerró.
se volvió toda sobre responsabilidad y deber. Olvidó que también merecía ser feliz. Y ahora brilla. Es como si alguien hubiera encendido una luz que había estado apagada por años. Eso fuiste tú. Sebastián sintió el peso de esas palabras. Tu hermana me salvó tanto como yo a ella, Lucas, probablemente más. Durante esos meses, también enfrentaron desafíos. Algunos miembros de la junta directiva expresaron preocupación sobre la percepción de que el CEO se casara con una directora de la empresa. Hubo reuniones incómodas donde Sebastián tuvo que defender no solo su relación, sino el mérito profesional de Valeria. Si alguien en esta mesa cuestiona las capacidades de Valeria Soto, dijo en una reunión particularmente tensa, les invito a revisar los números del último año. Nuestro crecimiento en el mercado latino, que ella proyectó e implementó, superó las expectativas en un 40%. Nuestra expansión digital, que ella lideró, nos posicionó por encima de 3 competidores principales. Y nuestro programa de retención de talento, también iniciativa suya, redujo la rotación a niveles históricos. Así que no, esto no es nepotismo, es reconocimiento al mérito. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie volvió a cuestionar el tema. Valeria se enteró de esa reunión por comentarios de pasillo. Esa noche, en su departamento, lo confrontó. No necesito que pelees mis batallas. No estaba peleando tus batallas, estaba declarando hechos. Sebastián, no, escucha. Sé que eres completamente capaz de defenderte. Lo has demostrado una y otra vez. Pero estamos en esto juntos. Cuando alguien cuestiona tu integridad profesional, no lo hace solo a ti. Cuestiona mi juicio por tenerte en ese rol. Y francamente, mi juicio en ponerte ahí es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Ella lo besó entonces, larga y profundamente. ¿Sabes qué es lo mejor de ti? ¿Mis habilidades de negociación? Tu capacidad de aprender. Hace 2 años habrías dejado que esos comentarios pasaran sin decir nada. Ahora defiendes no solo a mí, sino el principio de reconocer el talento sin importar las relaciones personales. Me enseñaste bien. Nos enseñamos mutuamente. La semana antes de la boda, Sebastián tuvo una conversación que no esperaba. Su padre, con quien había mantenido una relación distante durante años, lo llamó. «Tu madre y yo queremos asistir a la boda», dijo sin preámbulos. Sebastián se quedó en silencio por un momento. No los incluí en la lista porque asumí que no estarían interesados. Nunca han aprobado mis decisiones personales. Quizás hemos sido demasiado duros. Tu madre estuvo investigando sobre Valeria. Quedó impresionada. ¿Investigando? Bueno, ya sabes cómo es tu madre, pero el punto es, nos gustaría estar ahí, si nos quieres. Sebastián miró a Valeria, quien había estado escuchando la conversación desde el otro lado de la habitación. Ella asintió suavemente. Estarían bienvenidos, dijo finalmente, pero con una condición. Vienen como familia, no como críticos. Este es mi día, nuestro día, y no voy a permitir comentarios que empañen eso. Entendido. La noche antes de la boda, hubo una cena íntima con los más cercanos. Lucas, algunos amigos de Valeria de sus días universitarios, colegas que se habían vuelto confidentes. Los padres de Sebastián llegaron, educados pero claramente fuera de su elemento en el ambiente relajado y afectuoso. Pero algo cambió cuando Valeria habló sobre sus padres fallecidos, sobre cómo le habría gustado que estuvieran ahí, sobre cómo cada día intentaba vivir de una manera que los hiciera sentir orgullosos. Su voz se quebró, y Lucas tomó su mano. La madre de Sebastián, sorpresivamente, se acercó y puso su mano sobre el hombro de Valeria. «Estoy segura de que están orgullosos», dijo suavemente. «Criaron a una mujer extraordinaria». Valeria levantó la vista, sorprendida. Algo pasó entre ambas mujeres en ese momento. Un entendimiento silencioso, quizás sobre pérdida, sobre fortaleza, sobre amar a pesar del dolor. La boda fue pequeña e íntima, en el jardín botánico cerca de la costa, con el océano visible a la distancia. Lucas fue el padrino, radiante en su smoking, a semanas de graduarse como enfermero. Los empleados de la empresa que se habían convertido en amigos reales estaban presentes.
Incluso los padres de Sebastián, aunque incómodos con tanto despliegue de emoción, estaban ahí. Pero el momento que más importaba fue cuando Sebastián y Valeria se pararon frente al oficiante, tomados de las manos, mirándose a los ojos. «Nunca imaginé que un error me traería aquí», dijo Valeria en sus votos, «pero agradezco cada día ese mensaje equivocado que abrió la puerta a todo esto. Me enseñaste que es posible cambiar, que nunca es demasiado tarde para elegir vivir plenamente. Me enseñaste que el amor no tiene que ser complicado, solo tiene que ser real. Y esto, nosotros, es lo más real que he conocido». «Yo era un fantasma en mi propia vida», dijo Sebastián. «Existía pero no vivía. Y entonces llegaste tú, con tu fuerza silenciosa y tu corazón enorme, y me recordaste que ser humano no es una debilidad, es la mayor fortaleza. Me enseñaste a ver a las personas, a importarme, a amar. Y te prometo frente a todos estos testigos que cada día elegiré amarte, respetarte y ser digno del amor que me das». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue presenciado por todos, pero en ese momento solo existían ellos dos. Un año después de la boda, la vida de Sebastián y Valeria había encontrado un ritmo hermoso y caótico. Sebastián entró a su oficina, ahora compartida con Valeria, que tenía su propio escritorio frente a los ventanales. Ella estaba revisando reportes, concentrada, mordiéndose el labio inferior de la forma en que siempre hacía cuando pensaba profundamente. Él se acercó por detrás, puso las manos sobre sus hombros. Ella se recostó contra él, el gesto tan natural como respirar. «¿Cómo va el proyecto de expansión?» «Brillantemente. Creo que para el próximo trimestre estaremos listos para entrar al mercado europeo. Sabía que podrías hacerlo». Valeria giró la silla para mirarlo. Había algo diferente en su expresión, una mezcla de emoción y nerviosismo que él no había visto antes. «Tengo algo que decirte». El tono hizo que el corazón de Sebastián se acelerara. «¿Todo está bien?» «Más que bien». Tomó su mano y la puso sobre su estómago, plano aún bajo la blusa de seda. «Vas a ver a alguien más compartiendo nuestra oficina en unos meses. Bueno, no exactamente la oficina, pero nuestra vida». Sebastián la miró procesando. Luego entendió completamente. «¿Estás embarazada?» «Sí, 10 semanas». La alegría que inundó su sistema era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era pura, sin complicaciones, perfecta. Sin embargo, vio la incertidumbre en los ojos de Valeria. «¿Cómo te sientes tú?», preguntó arrodillándose frente a ella para estar a la altura de sus ojos. Asustada, emocionada, abrumada, feliz, preocupada por el trabajo, por si puedo ser madre y directora al mismo tiempo, preocupada por si seré buena madre cuando apenas recuerdo cómo eran mis propios padres. Todo a la vez. Sebastián tomó su rostro entre sus manos. «Vas a ser una madre increíble. Lo sé porque he visto cómo cuidas de Lucas, cómo cuidas de todos en la oficina. Lo sé porque tu capacidad de amar es infinita. ¿Y tú? ¿Estás listo?» Aterrado y emocionado en partes iguales, pero contigo sé que puedo hacer esto. Los meses siguientes fueron un viaje de descubrimientos. Sebastián se encontró leyendo libros sobre paternidad a las 3 de la mañana, preocupado por cada detalle. Valeria navegó el embarazo con la misma determinación con la que enfrentaba todo en su vida, negándose a reducir su carga de trabajo hasta que su doctor insistió en el 7º mes. Lucas estaba extasiado ante la idea de ser tío. Empezó a aparecer con libros de desarrollo infantil, con información médica que sus profesores compartían, con una ternura que hacía llorar a Valeria regularmente. «Las hormonas», explicaba ella cada vez, pero Sebastián sabía que era más que eso. Era la realización de que la familia que ella había trabajado tan duro para mantener unida ahora, estaba creciendo de maneras que nunca imaginó. Cuando Diego nació, en una tarde de primavera con lluvia golpeando las ventanas del hospital, Sebastián supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Sostener a ese pequeño ser humano,
Ver sus ojos abrirse y mirarlo como si él fuera todo el universo, cambió algo fundamental en su alma. Valeria, exhausta pero radiante, lo observaba sostener a su hijo. «Eres un natural», murmuró. «Estoy aterrado de romperlo». «No lo harás. Somos un equipo, ¿recuerdas?» Los primeros meses fueron caóticos. Noches sin dormir, pañales constantes, llanto inexplicable a las 4 de la mañana. Pero también fueron mágicos. La primera sonrisa de Diego, dirigida a Sebastián durante un cambio de pañal. La forma en que se calmaba instantáneamente cuando Valeria lo mecía. Los domingos, cuando Lucas venía y el niño se quedaba dormido en sus brazos, mientras el joven estudiaba para sus exámenes finales de enfermería. Sebastián descubrió que podía ser CEO y padre simultáneamente, pero requería un tipo diferente de equilibrio. Aprendió a delegar más, a confiar en su equipo. Implementó políticas más flexibles de trabajo desde casa, inspirado por su propia necesidad de estar presente para su familia. Valeria regresó al trabajo después de 4 meses, pero en un arreglo híbrido que ella misma diseñó. 3 días en oficina, 2 desde casa. Sebastián siguió el mismo horario para que siempre hubiera al menos uno de ellos con Diego. ¿Recuerdas cuando pensabas que el control era lo más importante?, preguntó Valeria una noche, mientras ambos intentaban calmar a un Diego particularmente irritable. «Parece otra vida. ¿Te arrepientes de perder ese control?» Sebastián la besó por encima de la cabeza de su hijo. Ni por un segundo. Resultó que el caos de amar era infinitamente mejor que la soledad del control. 3 años después del mensaje equivocado que había cambiado todo, Sebastián Morales y Valeria Soto Morales no solo lideraban la empresa más exitosa de su sector, sino que habían transformado completamente su cultura organizacional. Habían implementado guarderías en la oficina, horarios flexibles para padres, programas de mentoría que conectaban a empleados senior con juniors, no solo profesionalmente, sino personalmente. Los números lo respaldaban todo. La retención de empleados era la más alta de la industria. La innovación florecía. Las ganancias crecían año tras año, pero los premios que más atesoraban no eran los financieros, sino los correos de agradecimiento de empleados que habían podido estar presentes para los primeros pasos de sus hijos, las cartas de personas que sentían que finalmente trabajaban en un lugar que los valoraba como seres humanos completos. Pero más importante que cualquier logro profesional era la vida que habían construido. En casa, su hijo Diego, de 2 años, jugaba con bloques en el piso, mientras Lucas, ahora un enfermero registrado trabajando en un hospital prestigioso y viviendo en su propio departamento, lo vigilaba durante sus días libres. La familia que se habían convertido era ruidosa y caótica y perfectamente imperfecta. Los padres de Sebastián, para sorpresa de todos, se habían vuelto abuelos dedicados. Aunque seguían siendo formales e incómodos con las demostraciones excesivas de afecto, visitaban regularmente, y su madre había desarrollado una relación inesperadamente cercana con Valeria. Una noche, mientras ponían a dormir a Diego después de un día particularmente largo, Valeria le dijo a Sebastián: «A veces pienso en aquel mensaje, en cómo todo mi mundo cambió en el instante en que presioné enviar en la conversación equivocada. ¿Te arrepientes?» «Nunca. Pero me pregunto qué habría pasado si no hubiera cometido ese error. Si nunca te hubieras enterado de que tenía una vida fuera del trabajo. Si hubiéramos seguido siendo solo jefe y asistente, atrapados en roles que nos impedían vernos realmente». Sebastián acomodó una manta sobre Diego, besó la frente de su hijo, respirando ese olor único a bebé limpio y amor incondicional que todavía lo desarmaba cada vez. «Creo que eventualmente habría abierto los ojos», dijo pensativamente. «Quizás me habría tomado más tiempo. Quizás habríamos perdido años preciosos. Quizás habría necesitado una crisis diferente para despertar. Pero creo que estábamos destinados a encontrarnos realmente. El mensaje solo aceleró lo inevitable». ¿Crees en el destino? Creo en ti. Creo en nosotros. Creo en que las mejores cosas de la vida a menudo vienen de los errores más inesperados. Creo en que la perfección es aburrida
y que el caos hermoso de la vida real es donde ocurre la verdadera magia. Salieron de la habitación de Diego, con la luz nocturna proyectando estrellas en el techo, el sonido de su respiración suave llenando el espacio. En la sala, Lucas les hizo señas de que se iba, prometiendo volver el fin de semana para la barbacoa familiar que ahora era tradición sagrada. Sebastián y Valeria se quedaron en el sofá de su hogar, ella acurrucada contra él, mirando hacia las luces de la ciudad a través de los ventanales. La vista era diferente a la del penthouse que Sebastián había habitado en su vida anterior. Este departamento era más pequeño, más acogedor, lleno de juguetes y fotos familiares y evidencia de vida realmente vivida. «Gracias», dijo él suavemente, besando su cabeza. «¿Por qué?» «Por ese mensaje equivocado, por abrirme los ojos, por enseñarme que vivir significa sentir, incluso cuando es incómodo, por mostrarme que el amor no es una distracción de una vida significativa, sino el ingrediente que la hace significativa en primer lugar». Valeria sonrió contra su pecho. «Gracias a ti por recibir ese mensaje y no despedirme por acoso, aunque en ese momento, honestamente deseé que la tierra me tragara». Rieron, el sonido llenando el espacio cálido y acogedor que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, momento a momento, error a error. Sebastián pensó en el hombre que había sido 3 años atrás, ese CEO frío que medía su valor en contratos cerrados y enemigos aplastados, que había construido muros tan altos que ni siquiera la luz del sol podía penetrarlos, que había confundido soledad con fortaleza, distancia con poder. Ese hombre estaba muerto, y en su lugar había crecido alguien mejor, alguien que sabía que la verdadera fortaleza estaba en la vulnerabilidad, que el verdadero poder estaba en la conexión, que el verdadero éxito se medía en risas compartidas y manos sostenidas y niños que crecían sabiendo que eran amados incondicionalmente. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Valeria, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Qué? Ese mensaje que envié por error ni siquiera era tan especial. La cita a la que se refería fue mediocre, el tipo era aburrido, la comida estaba fría. Lo escribí solo para ser educada». Sebastián se rió tan fuerte que tuvo que cubrirse la boca para no despertar a Diego. «¿Me estás diciendo que toda nuestra vida juntos comenzó por un mensaje genérico sobre una cita terrible?» Terrible sería quedarse corto. Pasó toda la noche hablando sobre su colección de monedas. «No puedo creer que estuve celoso de un coleccionista de monedas aburrido». «¿Estuviste celoso?» «Insoportablemente. Durante semanas me volví loco imaginando quién era esa persona que había compartido una noche contigo». Valeria levantó la vista hacia él, sus ojos brillando con diversión y ternura. «Si te sirve de consuelo, nunca volví a verlo. Bloqueé su número después de enviar ese mensaje de cortesía. Entonces, técnicamente, el mensaje que cambió nuestras vidas fue destinado a un fantasma. Un fantasma aburrido con una obsesión por monedas antiguas, para ser exactos». Se miraron y volvieron a reír, más fuerte esta vez, el tipo de risa que viene de lo absurdo y lo hermoso de la vida. Y en algún lugar, en el universo infinito de posibilidades, ese mensaje seguía existiendo en el éter digital. Un pequeño error que había cambiado 2 vidas, que había creado una familia, que había enseñado que a veces las cosas más importantes llegan cuando menos las esperamos y de las maneras más inesperadas. «Me encantó la noche pasada. La próxima vez cocino yo». Palabras simples destinadas a un extraño olvidable que habían abierto un mundo entero de amor, crecimiento y transformación. A veces, reflexionó Sebastián mientras sostenía a su esposa en sus brazos, los mejores destinos comienzan con los errores más simples. A veces, el mensaje equivocado es exactamente el correcto. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por acompañarme hasta el final de esta historia. Si llegaste hasta aquí, significa que Sebastián y Valeria tocaron algo en ti, y eso es exactamente lo que espero lograr con cada palabra que escribo. Si esta historia te conmovió, te hizo sonreír, o simplemente te entretuvo por un rato, te invito a suscribirte. Tu apoyo es lo que hace posible seguir creando estos universos.
seguir explorando el amor en todas sus formas complejas y hermosas. Cada suscripción me dice que vale la pena continuar, que estas historias importan. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.